Sean bienvenidos y bienvenidas a Elucidario. Quien les saluda, María Alejandra Portillo. Este es un espacio de reflexión en donde estamos en búsqueda de esos conceptos fundamentales para nuestra emancipación. Hoy vamos a conversar sobre el sionismo. El sionismo que es, digamos, junto con el fascismo y otros corpus teóricos ideológicos que vamos a ir trabajando, es, digamos, una palabra que arropa toda una realidad que hoy por hoy acontece. El caso de la guerra en Gaza, de esos movimientos de Israel, de esa geopolítica que está atravesada por la influencia norteamericana o esa pugna que hoy por hoy vemos como en el mundo van tomando fuerzas distintos elementos que hace algún tiempo eran impensables, tenemos hoy por hoy justamente el sionismo. El sionismo es un concepto digamos, si lo vemos desde un punto de vista plano, es esa búsqueda, decía, es ese corpus ideológico, ese corpus que también tiene que ver con un elemento profundamente político, que destaca, que define la búsqueda del pueblo judío de un Estado en Israel. Es decir, es la construcción de ese Estado, digamos, judío en esos territorios. Esa visión, que es, por cierto, muy importante, tiene que estar complementada, tiene que estar tensionada por otras múltiples determinaciones que van a venir a caracterizar la construcción del capitalismo como modo de producción. No están separados los elementos de la concentración del capital de la creación de una noción individualista que tiene que ver con una identidad hacia, digamos, la bonanza, hacia el tema de lo individual, hacia el tema de esta concentración que señalaba anteriormente del capital con el tema sionista. Pareciera que es un asunto indivisible que tiene, digamos, una línea muy delgada entre el elemento ideológico, el elemento religioso con el elemento político y el elemento efectivamente económico. El sionismo es una de las plataformas fundamentales justamente de la renovación del capitalismo y de la consolidación dentro de sus actores en el actual escenario geopolítico. El sionismo va a tener sus orígenes, sus fundamentos en el pensador Theodor Herzl en 1895, cuando crea la Comisión Sionista Mundial, espacio orgánico, espacio político en el cual van a converger todos estos principios que es necesario decir son supremacistas y son profundamente racistas. El sionismo no solamente está asociado, digamos, de manera muy profunda con el capitalismo, sino además con el pensamiento de la exclusión del otro y de la generación de minorías. No es, digamos, accidental toda esa perspectiva que nosotros estamos viendo hoy, que estamos observando hoy en la guerra de Gaza, porque no escapa de ninguna manera del espacio militar, del espacio ideológico, del espacio cultural, político, la manera como se está tratando a la población gazatí. En ese sentido, decimos entonces que el sionismo no solamente es supremacista, no solamente es profundamente racista, sino que además es profundamente capitalista. Y es capitalista además porque va a venir a fortalecer un actor fundamental que son los Estados Unidos, ese hegemón que de alguna manera va a quedar fortalecido luego de digamos, de la finalización de la Guerra Fría, que hoy por hoy también vamos a ver cómo hay todo un movimiento geopolítico con los actores emergentes. Y justamente esos tratamientos entre el hegemón y estos actores emergentes van a cuestionar y van, por supuesto, a generar muchas fisuras para que nosotros podamos comprender la totalidad de ese fenómeno. Otro de los elementos que debemos también poner en contrastación es la generación del pensamiento sionista con algo que durante los años 70, durante los años 80, viene también a tomar mucha fuerza, que era como una contraparte del apartheid. No lo veían separado, sino que en ambos casos, en ambos corpus ideológicos, vamos a ver un rechazo profundo del otro y de la otra diferente. Otro de los elementos fundamentales del carácter del sionismo no es solamente el retorno a Sion, que es uno de los fundamentos en los cuales efectivamente el sionismo tiene su fundamento, no. Estamos hablando de una definición sionista que rompe cualquier tipo de lógica fronteriza, se vuelve transfronterizo, se vuelve neoliberal y se adapta a las nuevas maneras de la ética, de los fundamentos del capitalismo. De manera que el sionismo
Es un fenómeno complejo de orden político, de orden ideológico, de orden cultural y económico que va a traducir una de las formas más violentas del capitalismo, por un lado, y por otro lado, una de las maneras más evidentes de lo que hoy podemos comprender la construcción de los sujetos y de lo peligroso que son esta cantidad de ideologías, de doctrinas que se basan en la exclusión del otro y que hoy por hoy, a través de la tecnología, y lo vemos, por ejemplo, a través de esa nueva digamos, tecnología asociada a la guerra, al tema de los misiles, a todo eso que trasciende inclusive el elemento físico y que además trasciende al elemento psicológico, hoy por hoy tenemos que tener como tarea, tener como pendiente, conocerlo a profundidad. Lo decía también en nuestro capítulo asociado al fascismo. Estos son unos conceptos que debemos manejar a profundidad para poder conocer desde la totalidad estos nuevos retos que se nos presentan en el siglo XXI como humanidad.